vimos ya una variante en LP3. ¿Sí? En LP3. ¿Qué tenemos para las gramáticas? ¿A qué se parecen las gramáticas? Y las gramáticas en realidad se parecen a lo que vimos en LP3 como BNF. Realmente el BNF es un tipo de gramática utilizada para especificar la sintaxis de los lenguajes y un poquitito también para eh, construir el compilador de última instancia. Sí, Pro- el, Profe, sí, me quedé la vez pasada con una duda que todavía no pude investigar. Te consulto. sí, Yo tenía entendido que había tres modelos, o sea, tres definiciones: generadores, eh, generadores de lenguaje, reconocedores de lenguaje y el tercero. traductores. Sí, pero ahí está mi consulta. Con eso que te había consultado en la clase pasada de que había un modelo en el libro que hacía de traductores, me quedó la duda si eran cuatro y no tres. En realidad, eh, Eh, nosotros, sí. los reconocedores son los que vimos los FA, toda la familia de FA, toda la familia de PDAs, toda la familia de máquina de Turing. Después tenemos los que eh, los denotadores, digamos, ¿verdad? ¿Verdad? Que podríamos pensar como las expresiones regulares, ¿verdad? Que son como fórmulas y esas son denotadores, ¿verdad? Después tenemos los que son los generadores, que son las gramáticas, ¿verdad? Y por último, como un subconjunto, como una especialización nomás de los reconocedores, están los traductores. Ah, Sí, ya, sí. ya, ya. Eso es lo que está en el libro ahora, profe, el tema Eso es del... eso es lo que está en el libro. Cuando ustedes ven en compiladores, van a ver que también pueden utilizar las gramáticas como traductoras. También, ¿sí? O sea, aparte de lo que vamos a ver hoy, se le pueden asociar traducciones. La traducción, entonces, es como un efecto adicional que se puede dar siempre y cuando algo pueda avanzar hacia algo, como son el caso de las máquinas que vimos, de todos los formalismos que vimos de eh, FA, PDA y máquinas de Turing, son, son formalismos operacionales que se mueven, cambian de estado. A eso se le puede adicionar que cada cambio de estado realice cierta operación. Entre esas operaciones que se pueden poner para que realicen está el imprimir algo a la salida. Es decir, se convierten en traductores. A veces en, en otros formalismos, que es lo que vamos a ver hoy en gramática, también se tiene pues, una especie de avance, pero no son como máquinas, no tiene estados, digamos, la gramática. Pero también se produce una secuencia de avance. En cada secuencia de avance se puede asociar eh, acciones, ¿sí? Es el nombre que se tiene. Esas acciones pueden ser de traducción, pero en la gramática se extiende, eso puede ser, realmente puede ser la llamada a toda una función o todo un procedimiento cuando ¡tuc! Se avanza en el formalismo. ¿Sí? El, el- Resumiendo, entonces nosotros tenemos tres familias de lenguajes hasta ahora, perdón, no tres familias de lenguajes, tres familias de formalismo, que son los formalismos operacionales, ¿sí? Los formalismos que son los denotacionales y ahora vamos a ver los formalismos que son los generadores. De los generadores hay un hijo común y entre
operacionales y generadores son los traductores. ¿Sí? De los denotacionales, nosotros vimos las expresiones regulares, no vimos las mm, ecuaciones en los espacios de los lenguajes, ¿verdad? Que es otra forma de definir, digamos, ¿sí? Siempre igual, de repente, a las expresiones regulares también se le dice genera, ¿verdad? Porque eso es algo em, que está en la jerga normal, ¿verdad? Donde yo digo genera algo. Cuando yo digo que, cuando se aplica normalmente el término de generar frente al término de reconocer, vamos a, hijo de chipa barrero. Cuando yo tengo un formalismo, el que sea, ¿sí? Y yo doy una entrada y este formalismo me dice si esta cadena reconoce o no reconoce esa cadena. Yo a este tipo de formalismo, entonces yo le llamo, normalmente son formalismos tipo eh, que van cambiando, que son como una fórmula. Entonces yo digo que estos reconocen lenguajes, ¿sí? Por otro lado, cuando yo tengo un formalismo, pero este formalismo no tiene ningún input, sino que genera, y de ahí viene el concepto, cuando genera nomás cadenas. Entonces yo tomo el conjunto de esa cadena como cadenas generadas, que podemos ver como mm, las expresiones regulares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son dos tipos, ¿verdad? De, eh, de definición del lenguaje. ¿Sí? Como yo puedo definir un lenguaje, yo puedo definir dando una máquina que cambia o puedo dar una fórmula, como en el caso de la expresión regular. ¿Sí? Hay un tercer tipo que no da ni cadena siquiera, ya da el lenguaje. Solución de una ecuación. Ya, esto se le llama normalmente de notación, ¿sí? Que son las ecuaciones en los espacios de los lenguajes. Esa no vimos nosotros. Ahora, lo que tiene que quedar claro es cómo opera. Lo que está determinando más o menos qué tipo de, eh, qué tipo de formalismo estamos encarando es primero la presencia o la ausencia de entrada. ¿Sí? Eso podemos hablar de que tanto las, las máquinas de Turing, los FA, los PDA, son como mm, formalismos reaccionadores. Yo tengo una entrada y van reaccionando a esa entrada, cambiando su estado. Y ahí pueden tener como efecto secundario, yo tengo una entrada y como efecto primario tienen un sí y no. Yo tengo una entrada, eso va haciendo que cambie internamente de estado y me arroja un sí y no. ¿Sí o no? Y
puede tener opcionalmente una acción. En acción en algunos casos es una traducción en el caso de gramáticas y es lo que se ve en compiladores, todo una llamada procedimiento, etcétera, etcétera, como acción. Es muy, 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 muy potente y muy útil y muy utilizado en todos los casos, ¿sí? Quedó más o menos claro. Me avisan si hay alguna duda con respecto a esos formalismos, cómo están globalmente eh, clasificados, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? No son formalismos operacionales puros, como, como los PDA o, eh, las turismas de cine, sino son las gramáticas. Nosotros vimos ya la gramática. Encender el ventilador. Nosotros ya vimos las gramáticas en LP3 y ustedes van a revisar otra vez en compiladores. Un ejemplo de gramática está inclusive en el libro de Gessi. Esas joyitas lo que tiene el libro de Gessi, ¿verdad? De repente, acá tiene toda la gramática definida, completita, desde eh, desde los identificadores, de las letras hasta todo lo que es un programa. Es como es un subconjunto eh, eh, de Algol, ¿verdad? Está en un capítulo que nosotros no vemos dentro del libro, que en algún momento se vio, a nosotros nos tocó ver cuando cursamos informática 1, una partecita. Entonces siempre me llamó la atención, ¿verdad? Una de las joyas que tiene el libro. De hecho, hay una anécdota este libro pues, fue escrito por dos, por Gessi y Mandrioli. Y después ellos abandonaron eso. Ustedes quizás en ingeniería de software utilicen un libro de Gessi. Y ahí aparece otra persona, Gessi era. Eh, la forma en la que escribe, ahí es totalmente académica, sí, totalmente, perdón, sí, bien educativa, con ejemplos. No parece el mismo autor de este libro. Y de hecho, ni él mismo lo se reconoce. Una vez le mostraron desde el libro, se fue un alumno a consultar, pero acá le muestra un texto del libro de informática 1, ¿verdad? Le muestra un texto del libro de informática 1 y dice, acá tengo una duda de esto, y empieza el tipo a leer. Y a la pucha, qué bien escrito está esto. ¿De quién es? ¿Quién es? ¿Quién escribió esto? O sea, el tipo ya también se había olvidado de las cosas que había escrito en Informática 1, de lo tan preciso y matemático que había escrito. Cuando leyó, reconoció una calidad muy alta de tecnicismo, ¿verdad? Y ahí le dan a prueba, cierto, no, yo no leo hace rato este libro. Le bajó una broma ahí, que es cierta, porque se dedicó a otras áreas. Entre las cosas que estaban, está este ejemplo completo de, de gramática. Este es un ejemplo de gramática. ¿Sí? Para los que vieron el EP3 ya, esto es un BNF de un programa, de un lenguaje de programación que es subconjunto de Algol. ¿Sí? Se llama Small Algol, ¿verdad? Para que recuerden nomás lo que habíamos visto en LP3 y cómo esto después se usa acá en Informática 1 para otra área que nosotros no vamos a ver.
También hay gramáticas completas de algunos lenguajes en Internet, del lenguaje C. Sorprendentemente, el lenguaje C no es eh, tan grande la gramática. Bueno, como todos más o menos manejamos lo que es la gramática, nosotros vamos a ir directo a lo que es la definición formal, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos siempre en la gramática? Siempre tenemos una parte que está, digamos, a la izquierda, tenemos esta flechita que a veces se utilizan otros símbolos, ¿verdad? Después tenemos la parte derecha. La gramática, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Cuál es donde estuvieron Chomsky y compañía en los 60? ¿Qué es lo que hace la gramática? Hace que cada vez que eh, se especifica una de estas relaciones, ¿verdad? Entre un algo y otro coso, lo que se está haciendo es dando más especificidad a, a lo que está del lado izquierdo. O por poniéndole al otro lado, el lado izquierdo es una abstracción del lado derecho. Es como una cuestión de ir dividiendo las cosas. Sí, bueno, listo. Yo primero hago esta división y después voy a hacer esta división, después voy a hacer esta división. Trabajar en forma jerárquica para especificar las cosas. ¿Qué es lo que hizo eh, exitoso esto? Porque es fácil definir. Ya ven, toda la sintaxis de un lenguaje, por supuesto que un lenguaje reducidito, no tiene muchas cosas, pero tiene algunas cosas ya interesantes. Acá no sé, no creo que no hay matrices, por ejemplo, no hay, o vectores creo que no hay. A ver, creo que se trata solamente de enteros, por ejemplo. Ah, sí, parece que se trata. Sí, solamente enteros se trata. Eh, y eh, le faltan un montón de cosas, pero ya sirve como para tener una idea de que la definición eh, jerárquica es buena, digamos así. Y tenemos entonces que esto realmente lo que está haciendo es siendo especificado del otro lado, digamos. Esa es siempre la metodología que utilizan las gramáticas y son todo un éxito. Entonces vamos directamente a lo que es la mm, definición formal de una gramática. ¿Sí? Por supuesto, vamos a ver otra vez, afortunadamente encaja con nuestra definición de elementos, funcionamiento y uso. ¿Por qué? Porque de alguna forma el, se parecen más a las máquinas de Turing, a los FA, a los PDA, que a las expresiones regulares. ¿Sí? Se parecen más. Las gramáticas tienen 4 elementos. ¿Sí? Eh, no sé por qué le llamo V, ¿verdad? Se podría llamar sigma también, pero generalmente se encuentra como V. El primero de ellos es el alfabeto de símbolos no terminales. Siempre alfabeto, estamos hablando de símbolos indivisibles. Generalmente se especifican los símbolos no terminales, se especifican con mayúscula o con algún tipo
de, de separación para que quede claro cuál es el alfabeto de los terminales y cuál es el alfabeto de los no terminales, porque se mezclan, ¿sí? Porque después vienen los símbolos terminales. Los símbolos terminales normalmente se especifican en minúscula y lo más probable que a veces se especifiquen con negritas, como vimos en la diapositiva anterior. Después tenemos la parte más matemáticamente eh, compleja, que es el conjunto de producciones. ¿Sí? El conjunto de producciones, y ahí ya aparece otra vez nuestro conjunto de partes. El conjunto de producciones es entonces un conjunto de pares. ¿Sí? Es un conjunto de lado izquierdo y lado derecho. ¿Sí? Esto es el lado izquierdo y esto es el lado derecho. Es un conjunto de pares. Del lado izquierdo pueden venir uno o más símbolos no terminales acá. ¿Sí? Uno o más símbolos no terminales. Y del lado derecho se pueden mezclar cero o más símbolos terminales y no terminales. Por eso se utiliza normalmente así un auxiliar donde se pone un alfabeto que incluya a los terminales y no terminales. ¿Sí? Viendo un poquitito eh, lo de atrás, voy a borrar. Vamos a identificar lo que son las producciones. En el conjunto de no terminales, tiene que haber uno con el cual se comienza. ¿Sí? Uno se llama el star symbol y un símbolo en particular es el no terminal que va a estar, con el cual se va a comenzar. Vamos a ver nuestra gramática anterior para entender. Este es un BNF, ¿sí? No es no es una gramática pura. No, no tiene el mismo concepto que estuvimos viendo recién, pero sirve muchísimo, mucho para explicar. Acá lo que tenemos es que los símbolos no terminales están entre paréntesis angulares. ¿Sí? Todos los que son eh, están entre paréntesis angulares son símbolos eh, no terminales. Todos los que están en negritas, todos los que están en negritas, esto se considera como como un símbolo terminal, ¿verdad? Todo lo que están en negrita. También eso le ponen negrita cuando es una cadena, ¿sí? También están estos como terminales, están las comas según lo que estoy viendo, los dígitos, las letras, todos esos son símbolos. Div, mod, asterisco, todos esos son símbolos terminales. Por ejemplo, lo que está diciendo acá, que el cuerpo del programa va a estar formado por un terminal que se llama begin, un no terminal que es una lista de sentencias y después tiene que venir un terminal que se llama que sea end. Eso aparecen en forma literal en el programa, el begin y el end. El stat list no aparece en forma literal, ¿sí? Que es la diferencia entre lo que es terminal y no terminal. Los terminales son los que aparecen en el código final. Los no terminales no aparecen. ¿Sí? Profe, Sí, una consulta. Veo que en la definición no está el lenguaje sobre el cual operan. Eso ya.
En este caso no importa, ¿verdad? Este es el lenguaje con el cual operan. Ya, ellos definen, ya, ahí entendí. Este es un subconjunto, a él le llama small g, de small algol, que es como un algol, pero le quitó muchas cosas. Vieron que no tiene cadenas, no tiene vectores, se trata solamente de números. ¿Sí? Es un lenguaje reducido de programación, pero funcional, digamos, ¿verdad? O sea, no hace falta, nosotros podemos ser compiladores de esto sin drama. Para lo que usen el libro es para algo que nosotros no vimos, que son la definición de la semántica formal. Esta es la definición de la sintaxis del Smolge. Por supuesto que esta no es la definición de la semántica del Smolge. Nosotros sabemos nomás que sabemos más o menos qué es lo que significa esto, ¿verdad? Si nos vamos a esto. Pero acá no está definido eso. Acá lo que está definido es cómo está escrito el código fuente de un programa en lenguaje Smolge correctamente. Y lo que le dice es, o sea, si vos querés un programa, tenés que tener una sección principal y una lista de declaración de procedimientos. La sección principal tiene que estar compuesta por una lista de declaración de variables y un cuerpo. Y se va especificando todo. Hasta llegar a lo más atómico, que decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando dentro de la sentencia vamos a tener sentencias de entrada. Y la sentencia de entrada tenés que tener en forma literal, es decir, terminal, read, la palabra read, y después un identificador. Y bueno, el identificador, ¿cómo puede estar formado? Y puede estar formado por puede estar formado por una letra seguido de dígitos o letras. Las letras pueden ser estos y los dígitos o letras pueden ser estos. Y así. Es parecido a lo que eh, especificamos algunas cosas con eh, gramática, expresiones regulares. Pero este es de otro estilo. Este está organizado con algo especificándose así. Algo siendo más específico así. O mirando del otro lado, esto está siendo abstraído así. ¿Sí? Ahí entendí, profe. Yo me refería a el alfabeto sobre el cual operan los no terminales, perdón, los terminales. Pero ya me quedó claro que esos son, la gramática define Ahí está el- metido. Ahí sí, está metido, sí. Solamente que yo les aclaré nomás que como el tipo no define como una gramática, como nosotros estamos definiendo, entonces acá todos los no terminales están entre corchetes y todo lo que no está entre corchetes es terminal. Esa es la diferencia para acá, ¿verdad? Bueno, este es el conjunto o sea, los elementos. Estos son los elementos. ¿Sí? El funcionamiento. Vamos a suponer que tengamos esa gramática, ¿verdad? Donde el único símbolo no terminal, no terminal, acá tenga dos elementos terminales, el conjunto de reglas o conjunto de producciones es un conjunto de pares. Y, por supuesto, el símbolo con el que tiene que comenzar tiene que ser uno de estos. Como es el único, va a ser ese. ¿Sí? El conjunto de producciones generalmente no se especifica como pares, por más de que la definición formal dice pares. O sea, este es el conjunto de, de reglas o producciones eh, en forma ortodoxa, como pares. El, la primera producción dice S, un símbolo no terminal, y combinación de símbolos terminales y no terminales. Y el segundo, ratito voy a apagar esta señal. Y la segunda parte
es la combinación de símbolos terminales y no terminales. Normalmente no se escribe en esa notación, sino se escribe en una se escribe en una notación mucho más sencilla. Que es esta. Entonces dice, C se especifica como A, S, B. O sea, se hace más específico. O en algunos lugares ustedes pueden encontrar así. S está definido como A, S, B. En algunos lugares pueden encontrar así también, especificado el par. ¿Sí? Formalmente un par, así eh, eh, como notación común se utiliza una flechita para indicar de acá nos vamos acá, o esto es una notación que se utiliza en matemática que significa está definido como. Bueno, ¿y cómo es el funcionamiento de la, de la, de la gramática? El funcionamiento es relativamente, o sea, sencillo. ¿En qué consiste? En reemplazar algún lado izquierdo por algún lado derecho. Es decir, en un reemplazar este, reemplazar por este, o este, reemplazar por esto. ¿En dónde es lo que se reemplaza? Y en una cadena. Nosotros tenemos una cadena, vamos a suponer tenemos esta cadena, y reemplazamos el lado izquierdo de alguna producción, de alguna regla, por el lado derecho. En este caso se utilizó se reemplazó esto por esto. Significa que esto tenía que haber sido una producción. Entonces, ¿dónde está un lado izquierdo? Algo que está a la izquierda de la flechita. Se saca de la cadena y en su lugar se pone lo del lado derecho. Esa es la forma en que va avanzando. Y como eh, nomenclatura se utiliza esta doble flechita para indicar que se va de esta cadena a esta cadena. Parecido a lo que nosotros usamos en las máquinas de Turing y en las PDA, que era, se va de esta configuración a esta configuración. Solamente que este símbolo generalmente es como un conector lógico, normalmente no se utiliza en las gramáticas. Se pudo haber utilizado también, pero normalmente no se utiliza. Se utiliza más bien esto. A esto se le llama derivación inmediata. ¿Sí? Por lo tanto, el funcionamiento es extremadamente sencillo. Y lo que se tiene entonces es que yo puedo tener una cadena y eso puede ir a otra cadena donde yo reemplacé una parte de esta cadena, por ejemplo, reemplacé por esta parte. ¿Y qué es lo que se tuvo que haber dado? Que esto haya sido el lado izquierdo de una producción y esto haya sido el lado derecho de una producción. Ahora que veo, ahí está. Pensé que te no estaba la definición formal del funcionamiento, entonces íbamos a poner. Porque ahora lo que estamos viendo es, un ratito voy a ver, entonces la animación, no puedo creer que todavía sea yo nomás que tengo problemas. Ya busqué muchas
en muchas partes, ya busqué ese problema que estoy teniendo. Cuando ustedes ven que cuando yo empiezo a escribir, cuando empiezo a escribir en el, ¿Qué versión utilizas, profe, del libro? 6.4, pero esto me está dando, esto del libro me está dando desde la versión 4.5 por ahí, y esta es la versión 6 ya. Mm, Yo creo que puede que en la versión 7 se haya solucionado. Ojalá, ojalá. Lo que no probé es como no suelo usar, es usar la versión 6 por ejemplo, en Windows. Voy a abrir un poquitito en Windows y a ver si me da ese mismo problema, porque realmente es, como dicen los yankees, annoying, ¿verdad? No tiene sentido lo que hace, desordena las animaciones. Siempre me causa problema. Pensé que de la versión 5 a la versión 6 iba a cambiar y no le va a cambiar nunca. Bueno, eso y busqué ya, no sé también si hice la pregunta correcta, pero eh, no encuentro a alguien que tenga también este mismo inconveniente, ¿verdad? Y eso que ya cambié de sistema operativo, etcétera, etcétera. Bueno, esta es nuestra explicación del funcionamiento. Este, el, el operador de, de derivación inmediata, así como el operador de la relación de transición en el PDA, puede extenderse a cero más derivaciones, cero más relaciones de transición. Este también se puede extender. Esto entonces significa cero o más derivaciones inmediatas. ¿Sí? La definición formal es extremadamente sencilla y nos dice que la cadena X alfa Y deriva inmediatamente un paso en la cadena X beta Y si alfa beta pertenece al conjunto de producciones. ¿Sí? Eh, Una consulta, profe. sí, Es extrañar porque la definición de producción es un conjunto, pero en realidad en su ejecución es una secuencia. Empieza por una producción para ir extendiéndose. sí, así como en el FA, la delta es un conjunto, una función, pero vos lo usás como secuencia. De Así la mismo. media, ¿sí? Lo que hace es eh, la producción, este conjunto que está acá, ¿verdad? Por supuesto que lo que hace es que hace que se vaya avanzando, pero esto determina la secuencia, pero esto no es la secuencia. Así como la delta te dice cómo puede avanzar, pero no te dice, te da la regla de cómo avanza, pero no te dice cómo avanza. No te dice cómo avanza el delta. El que te dice cómo avanza el delta asterisco. Ah, entendí, profe. ¿Sí? Esa es una diferencia sutil, pero así gigante en términos de matemática, la diferencia es gigante. La delta nos decía cómo estaba dibujado el FA, pero nos decía cómo avanza el FA. La delta asterisco es que nos dice cómo avanza el FA. Y la regla que nos dice el delta asterisco nos dice, ¿sabes cómo vas a avanzar? Vas a tomar una cadena y vas a tomar el primer símbolo y vas a usar la delta. Y vas a tomar el segundo símbolo y vas a usar la delta. Después vas a tomar el tercer símbolo y vas a usar la delta. Es el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, la delta realmente, si bien podemos asociarlo con una secuencia, realmente no determina la secuencia. ¿Sí? No nos dice cómo funciona en
última instancia. En, ¿por qué soy tan así puritano en eso? Porque en la parte de gramática, sí que luego, menos todavía determina. Sí, porque acá es decir, bueno, acá está la relación. Si esto se da acá, se da acá. ¿Quién le está mandando a este? Y bueno, ¿y por qué lo que se utilizan dos cosas? ¿Por qué lo que se utiliza es la producción y la derivación inmediata luego? Si están haciendo la misma cosa. Es como decir, ¿para qué yo necesito el delta asterisco si con el delta a mí me basta? Es porque el concepto que tenemos del delta casi nos dice como el delta asterisco, pero solamente por esa razón. Por eso el esfuerzo yo a decir, bueno, modificamos por el delta asterisco para que lea de hacia atrás para adelante. El mismo dibujo, el mismo delta, pero te da otro delta asterisco. O eh, como un delta mal hecho no te permite, no te permite tener una definición de delta asterisco, que es lo que se hizo con el homomorfismo, esa definición que hicieron en el parcial. O sea, es una diferencia, parece una diferencia que no hacía pocas cosas, ni en términos, en términos de eh, teoría formal, ¿sí? En términos de lo que se conoce como teoría formal, que yo no sé si ustedes vieron, nosotros teníamos una asignatura antes se llamaba Historia y Filosofía de la Ciencia, ¿verdad? HFC nomás lo le llamamos, no sé si ustedes tienen, ¿no? Eh, en, en esa asignatura nosotros nos enseñaban que lo que era teoría formal, y después cuando yo vi en informática uno ya tenía más o menos el concepto. En Historia y Filosofía de la Ciencia, esto es un axioma de la teoría y esto es una regla de inferencia. ¿Sí? Entonces cuando nos encontramos con informática, uno, sí, este es un axioma de la regla y esto es una regla de inferencia, y los profesores de repente no hablaban en esos términos y apelarse, no había internet, nada, volver a, a- a preguntarle a buscar el libro. Por supuesto, como HF pasó ahí hace 2 años, no sé ni dónde está el libro, tenía que ir a hablar con el profesor, explicábamos qué es lo que es teoría formal ahí, es lo que dijo, eh, no sé, Hume o uno de estos, ¿verdad? Le pedí a profesor que te explique qué es lo que es, ¿verdad? Porque sabes que te va a salir. Eso es aparte. ¿Por qué mencioné esto? Porque es cierta esa percepción que nosotros tenemos eh, de que el delta y el delta asterisco son prácticamente la misma cosa, que la producción y la derivación inmediata son prácticamente la misma cosa. Eh, y en matemática en general se parecen, pero son cosas completamente diferentes. Una es parte de lo que es el axioma y la otra parte de lo que es las reglas de inferencia. Y en algunos casos después el tema de los teoremas, que es otro mundo otra vez, ¿verdad? El, el uso que le vamos a dar a las gramáticas se basa por supuesto, en su funcionamiento, no en su dibujo. Sí. Eh, el uso que tenemos, acá están los dominios, ¿verdad? El uso que tenemos, ¿qué algo está pasando?
el uso que tenemos es el siguiente. Una cadena se le dice generada cuando se habla de gramática, ¿sí? Sí y solo sí. La gramática a partir del start symbol, a partir del símbolo inicial que está acá, que se especifica, llega en 0 o más derivaciones inmediatas a una cadena X, pero esa cadena X tiene que estar generada única y exclusiva, tiene que estar formada única y exclusivamente por símbolos terminales. ¿Sí? Símbolos terminales. Por supuesto, el conjunto de todas las cadenas generadas forma el lenguaje generado y se pone en la misma sintaxis que se ponía el lenguaje reconocido. O sea, se utiliza L, ¿verdad? Porque después vamos a ver que tienen relación. Ahora vamos a ver un ejemplo funcionando, digamos, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos esta gramática. Esta gramática tiene 5 símbolos no terminales, tiene 3 símbolos terminales, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 producciones. ¿Sí? Y comienza con S. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede funcionar? Y bueno, puede funcionar, tiene que comenzar con S y de acá. Así mismo como está, la única producción aplicable es esta. Entonces esto pasa a ser A, C, D. Acá es donde ya tenemos alternativas y la gramática nos dice qué alternativa tomar. ¿Sí? Como, en ese sentido, es como un no determinismo. Digamos. Podemos reemplazar esta A que está acá por esto, podemos reemplazar esta A por esto, podemos reemplazar CD por esto, podemos reemplazar esta D por esto. Tenemos todas esas alternativas. ¿Okay? Entonces comenzamos con la S. Acá no tenemos alternativa más que esta. Entonces ahí vamos a reemplazar la CD. La CD vamos a reemplazar por esto. Entonces quedamos con A, B, D, C. La A vamos a reemplazar por nada. Entonces va a quedar acá. La B vamos a reemplazar con B. Y después la D vamos a reemplazar por nada. Ahí quedaron ya todos no terminales. Quedan todos terminales. Acá ya es imposible que yo me pueda mover. ¿Por qué? Porque no hay, las producciones siempre están formadas por un lado izquierdo de símbolos no terminales. Entonces no va a haber posible. Ahí ya terminó. Entonces ABC es una cadena generada. ¿Cuál producción tomar? Y realmente no es que hay una producción que se tiene que tomar. Recuerden que el formalismo generadores, yo tengo el formalismo, no tienen entrada, sino que me van dando las cadenas
generadas. ¿Sí? No hay una entrada. ¿Sí? Son generadores. Y acá vamos a ver otro ejemplo. Antes que nada, sí, eh, hay simuladores de gramáticas online, eso es muy interesante. No sé si creo que no, el JFla me parece que no tenía, no estoy seguro, pero nunca probé. El lenguaje generado por esta gramática 2 es A a la N, B a la N, C a la N, con N mayor o igual a 1. Como para ir comparándolo nomás con las máquinas, en este caso las máquinas de Turing. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de una máquina, de una gramática que reconoce A a la N, B a la N. Es muy sencillita. ¿Sí? Este con N mayor o igual a 0. Pues yo tengo S y acá yo puedo derivar, ahí puedo derivar cualquiera, puedo utilizar cualquiera de las producciones. Voy a tomar, por ejemplo, A, S, B. Y después derivo y utilizo otra vez cualquiera de las producciones. Voy a tomar la misma. Y después utilizo la segunda producción. Me queda así. ¿Sí? Nosotros eh, de vuelta, no vamos a, el hecho de hacer una gramática que genere cierto lenguaje es secundario para nosotros, ¿sí? Para informática uno ahora, porque es como programación, digamos, ¿verdad? Es decir, no, yo no, no me interesa que ustedes sepan programar gramática, lo que me interesa es que sepan identificar las propiedades y que sepan definir bien, ¿sí? No, no es que vamos a insistir mucho en, en la cuestión de programar gramáticas, sí las propiedades. Acá tenemos otro, WWR. ¿Sí? Muy sencilla la gramática. Esa es la, una de las bondades. Es compacta la gramática y es fácilmente programable. ¿Sí? En realidad, lo que son las gramáticas es lo que se conoce en general. O sea, hay un paradigma más grande que quizá lo vean en Informática 2, que se llama sistema de reescritura, porque en realidad es una reescritura. Yo reescribo P como APA, ¿sí? Que es la base de todo lo que son básicamente las traducciones, ¿verdad? Y se tienen todas las estructuras de datos, todos los algoritmos para mm, implementar eso. Y este es sencillo, ¿verdad? Acá P, ¿verdad? Vos haces V, P, V. Y ahí puedes hacer V, A, A, B. Perdón, acá falta la P en el medio y después la P. Se utiliza eh, esta producción. ¿Sí? Acá tenemos el par de A, que era lo que Villalba estaba viendo con el tema de expresión regular, como yo escribo el tema de par de A, y realmente no es tan, es complejo una expresión regular con gramáticas, es de repente más sencillo. ¿Sí? Bueno, dentro de las gramáticas ustedes ya están viendo que acá esta podría
Este lenguaje se podría reconocer por un PDA. Este se podría reconocer por un NPDA. Y este sí que se reconocía por un FALO. Y el anterior se reconocía por una máquina de Turing. Entonces, ¿dónde lo que entran las gramáticas en relación a los otros formalismos? Y ahí donde entra lo que se conoce como clasificación de gramática. Y la clasificación es extremadamente sencilla, señores. Hay tres tipos de gramática y solamente dependen de la forma de la producción, ¿sí? La producción siempre es alfa-beta, ¿sí? Dependiendo de qué forma tienen las producciones, vos ya cuando miras la forma de la producción ya puedes saber de qué tipo de gramática estamos hablando. El más conocido que ustedes van a ver más a menudo es el tipo de gramática regular, ¿sí? Donde la forma de las producciones está restringida a lo siguiente. El lado izquierdo de las producciones tiene que ser un solo símbolo. O sea, por lo tanto, tiene que haber un solo no terminal del lado izquierdo. Y del lado derecho tiene que ser así, un terminal seguido de un no terminal, o puede ser solamente un terminal, o puede ser la cadena nula. O sea que las producciones tienen que tener esa característica. Acá no tenemos ninguna. Esta se podría convertir en regular. Esta. Patito. Poniéndola así. Puede ser que esté cometiendo un error, me esté faltando algo. Uno A. Ok. Sí, acá esta es la única producción que no está siendo regular porque no tiene dos elementos. Los otros sí tienen dos elementos formados. El primer símbolo es terminal, el segundo no terminal, como es este y este. O cadena nula, que es esta. Este es lo único que no tiene. Por eso lo que hice es agarrar y decir, bueno, acá vamos a considerar este otro como un nuevo no terminal B. ¿Sí? Y poner ¿sí? Esas reproducciones. Es el primer tipo de gramática eh, regular. Y como ustedes pueden ya intuir, el nombre de regular tiene relación con las expresiones regulares. ¿Sí? El segundo tipo de gramática es la que se conoce como libre de contexto o independiente del contexto. La única restricción que tiene es que el lado izquierdo tiene un solo eh, no terminal. ¿Sí? Todas estas son gramáticas libres de contexto. ¿Sí? Esta primera que vimos, esta no es libre de contexto. Vean, acá hay una producción, acá hay otra producción que del lado izquierdo tiene más de un eh,
no terminal. Y el último caso es la gramática no restringida, no tiene restricción. Es la inicial, la que vimos, ¿sí? Que se le llama dependiente del contexto. Y a veces aquí en el examen, así que ¿por qué se le llama dependiente de contexto? ¿Y por qué se le llama independiente del contexto, ¿verdad? O libre de contexto. Y acá tenemos la, ¿por qué se le llama libre de contexto? Acá tenemos todas estas gramáticas son libres de contexto. ¿Qué es lo que es el contexto entonces? ¿Qué es lo que es libre? Acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la P se puede reemplazar por APA, siempre, independiente de lo que esté alrededor de la P, independiente de lo que esté, de en qué contexto esté. Por eso viene su nombre de gramática libre de contexto o independiente del contexto. ¿Cuándo? Yo tengo algo así, yo digo, no, ¿sabe qué? La D se puede reemplazar, la D y la C combinada, o sea, C con el contexto D o D con el contexto C. O sea, las combinaciones es la que se puede reemplazar. ¿Sí? Acá esta producción es libre de contexto. La A se puede reemplazar en cualquier momento por A, A, C. Pero acá la CB, la B no se puede reemplazar sola acá en esta. Para usar esta producción se tiene que contextualizar la B. ¿Cuál es el contexto en el cual tiene que estar B? Tiene que estar precedida por una C. Entonces a veces va a poder tener una lado izquierdo con cosas así. Sí, acá debe decir, el contexto tiene que ser A, B, B, C. No es que un no terminal vos reemplazar por una cadena. No, este no terminal, por ejemplo, querer reemplazar esta B, tiene que estar precedida por A y B y tiene que estar seguida por C para que se pueda reemplazar. De ahí viene el nombre de contexto, ¿sí? Donde yo no tengo, yo tengo que fijarme en los alrededores del lado izquierdo para aplicar el lado derecho. ¿Cómo hago eso? Poniendo lo que necesito en el lado izquierdo, poniendo todo el contexto en el lado eh, izquierdo. Y esa es la clasificación de la gramática. Solamente depende entonces del tipo de producción. Una producción que nos dé no restringida, una producción no restringida ya hace que toda la gramática sea no restringida. Todas las producciones tienen que ser de tipo regular para que la gramática sea regular. Todas las expresiones, las producciones de una gramática libre de contexto tienen que ser libre de contexto para que la gramática sea libre de contexto. El, ¿Cuál es la relación que hay entre lo que nosotros ya vimos con los formalismos? ¿Sí? Repito, las gramáticas son una forma de definir un lenguaje muy resumida, muy matemática, ¿sí? Porque las gramáticas son una teoría formal, les repito el concepto, así, encajan como una teoría formal. De hecho, eh, las teorías formales tienen cuatro elementos también como la gramática, y ya está todo estudiada, ya está todo optimizada. Las estructuras de datos que se utilizan, los algoritmos, ya está todo. Entonces es muy cómodo trabajar con gramáticas. Así como es cómodo trabajar para todos nosotros con expresiones regulares. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. Java tiene su expresión regular, Python tiene su expresión regular, Perl tiene su expresión, todo tiene sus expresiones regulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está todo estudiado. ¿Cuál es la relación con los demás formalismos? ¿Sí?
tenemos todo ese primer conjunto donde teníamos los DFA, que eran igual los FA no determinísticos, los FA con movidas nulas, las expresiones regulares, y quedamos con las RG, las regular grammar, ¿verdad? Las gramáticas regulares. Tenemos todo eso metido ya. Entonces, como igualdad, podemos pasar de uno a otro. No vamos a ver los detalles. La parte de gramática se ve en acción, se ven en compiladores. Nosotros acabamos la teoría. Cuando Enrique Gossen le dice, ustedes ya vieron esto en informática, esto ustedes ya vieron como teoría. Ya no les voy a volver a explicar mucho. ¿Sí? Ahí se clasifican otra vez en otras gramáticas que se denominan, qué sé yo, LLR, gramática L, con algunas variantes, pero eso ya es en la implementación. El segundo grupo, ¿verdad? Entonces acá quemamos nuestras fichas de gramáticas regulares. El segundo grupo tiene que ver con las gramáticas independientes del contexto, Context Free Grammar, que tiene que ver con los NPDA, no con los PDA. ¿Sí? ¿Cómo podría llegar a pensarse? Recuerden que hicimos reciéncito una gramática libre de contexto, independiente del contexto, que generaba WWR. Eso es patrimonio, eso es responsabilidad, eso es virtud del NPDA. Y las gramáticas no restringidas, que se llaman gramáticas nomás, son equivalentes a las máquinas de Turing y todos los demás formalismos, ¿sí? ¿Qué es lo que les puede salir de gramática? Demostración de generación de lenguaje. Yo le doy ese a la n y bueno, demostrar que genera este lenguaje. Convertir una gramática regular en un FA no determinístico. Demasiado fácil, ¿sí? Convertir expresiones regulares en FA como movidas nulas, eso ya vimos, ¿verdad? Y acá están las cuestiones interesantes. Esto, no. Clausura, por ejemplo, de gramáticas regulares. Así como los FAs, las gramáticas regulares son cerradas respecto a la intersección, al complemento, a la unión y a todas esas propiedades. De hecho, el nombre de todos estos lenguajes son los lenguajes regulares. ¿Sí? Por las expresiones regulares y por las gramáticas regulares. Entonces, todas las operaciones de clausura son aplicables también a la gramática. Hagan 2, 3 y después ya van a estar súper afianzado. Bueno, de entrada le digo que hay algunas cosas que no quiero ver en el gozo porque me da cosita cuando veo en los exámenes. Yo le digo, hacer una clausura de gramáticas regulares. ¿Sí? Entonces les estoy explicando lo que no tienen que hacer, no caigan en ese error. Bueno, entonces dicen, si yo tengo dos gramáticas regulares, por supuesto que esas gramáticas regulares, cada una de ellas tiene su star symbol. Y para hacer la unión es demasiado fácil. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo creo una tercera gramática regular y le agrego estas producciones al lado. ¿Sí? Es equivalente a decir, yo tengo acá dos FA y quiero la unión, creo un estado, un nuevo estado inicial y hago con movidas nulas a los estados iniciales de los anteriores. Así como si estos eran DFA
este termina no siendo un DFA y por lo tanto la construcción es incorrecta si yo estoy hablando de DFA, también esta construcción hace que la gramática resultante no sea regular. Acuérdense que este tipo de producción no es una producción regular. La expresión regular siempre tiene que ser de un no terminal, tiene que ir a un terminal y a otro no terminal. De un terminal puede ir a de un no terminal puede ir a un terminal, o de un no terminal puede ir a la cadena nula. No hay este tipo de producción en una expresión, en una gramática regular. Entonces, cuando me ponen a hacer, le da 0%. ¿Sí? ¿Por qué 0%? Y porque por la misma razón que si yo le digo, hacerme un DFA que reconozca la unión y usted me ponen un E acá. No, es un DFA lo que resulta. ¿Sí? Acá lo que se está eh, midiendo es la definición formal de las cosas. No si ustedes tienen la idea clara de cómo hacer. Todos tenemos la idea clara de cómo hacer. El tema es cuando tenés que poner en escribir eso. ¿Verdad? Entonces no hagan esto, por favor. Esto no. Asegúrense de que cualquier clausura que hagan de gramáticas regulares, el conjunto de producciones que sale sea regular, porque si no, no es una gramática regular. ¿Ok? Bueno, esto es todo lo que tenemos con respecto a, a gramática. Con esto en realidad terminamos toda la primera parte del programa que tiene que ver con eh, los formalismos. Ahora comienza una parte más compleja, más abstracta todavía, que tiene que ver con la computabilidad. ¿Sí? Y el primer paso dentro de la computabilidad son algunas preguntas de fondo, digamos. ¿Sí? Vamos a comenzar eso el jueves ya. Y no conviene perderle tanto el hilo, porque es la parte más abstracta, es la parte más cosa. Esto, ustedes ya vieron, por ejemplo, FA en TAI. Lo que vamos a ver ahora no vieron en ninguna otra asignatura, ¿sí? Pero lastimosamente necesitan otras asignaturas para entender cómo son cómo es matemática para informáticos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estén atentos y tengan eso en cuenta para la